Padre soberano, Dios de toda gloria. Te alaba mi alma y te adora mi ser en esta hora, Señor. Sé que tú estás en esta casa, los que lo crean digan amén. Porque tu espíritu está aquí. La iglesia te necesita, Jesús, porque tú eres nuestro esposo. Y aunque te hace sentir por medio de tu Espíritu Santo, pero en nuestro espíritu te percibimos como lejos, Señor. Por eso te buscamos, por eso te anhelamos. Por eso el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Porque anhelamos ese día que venga nuestro amor, que venga nuestro Señor. Sí que tú estás aquí por medio de tu Espíritu, y dos o tres que invocan en tu nombre, tú estás en medio. Pero lo cierto es que tú ahora mismo estás a la diestra del Padre, ejerciendo de sacerdote para la iglesia. Pero un día tú vendrás y te manifestarás como rey, como el rey que viene a por su reina, que viene a por su señora. Y tú nos vas a glorificar, oh Santo, y nos vas a glorificar. Y tendremos una transformación en gloria para ser preparados y capacitados para poder estar contigo, mi Jesús. Así que levantamos nuestras manos, adorando al Rey de gloria, al que anhela nuestra alma y para ello se prepara. A Jesús, nuestro Señor y Rey de amor. Su ser. Alguien levante sus manos e invoque el nombre de aquel a quien le entregó su vida. Jesús, Jesús, el Rey de amor. Quiero alabarte y mi vida entregarte. Ofrenda
Es necesario que yo me vaya, pero os enviaré al Consolador, el cual os hará saber todas las cosas, dice la palabra. Y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Cierto es, iglesia, que los versos de la Biblia son la palabra de Dios. Los que lo crean digan amén. Pero hay veces que tenemos que ir un poco más allá o un poco más adentro de la palabra literal. La Biblia dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. También dice la Biblia que 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Amén. Pero lo cierto es que Jesús ahora mismo se está manifestando en la tierra por medio del Espíritu Santo. Él, si pudiéramos verlo con los ojos del Espíritu, está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Él está ocupando ahora mismo el lugar de sacerdote, no de rey. Entienda esto, es profundo. Pero es necesario que la iglesia tenga un conocimiento de a quién ama. Porque todo tiene un tiempo. Alguien diga, todo tiene un tiempo. Jesús está ejerciendo ahora mismo de sacerdote porque nos está representando ante el Padre. Y la forma en que nosotros estamos sintiendo y viviendo a Jesús, digo bien, viviendo a Jesús, es por medio de la persona del Espíritu Santo que nos fue dada. A quien tenemos en la tierra, a quien tenemos en esta tierra, a quien tenemos cerca de nosotros, a quien nos cubre, quien vive dentro de nosotros, literalmente es el Espíritu Santo. Y por medio de Él es que percibimos el amor de Jesús. Pero la iglesia, si usted lee Cantares, usted puede ver que la iglesia está buscando a su amado, a su esposo. El amado de la iglesia, quiero que lo entiendan desde el conocimiento, por favor, no desde la exclusión. El amado de la iglesia, el esposo de la iglesia es Jesús. El Espíritu Santo viene a prepararnos, viene a redarguirnos de pecado para que nos limpiemos y nos preparemos para encontrarnos con Jesús. Pero el amado de la iglesia, a quien busca la iglesia, no es al Espíritu Santo, es a Jesucristo el Señor. Y lo que usted y yo tenemos es lo mismo que esa mujer que se queda en casa mientras que su marido está de viaje. Está con la añoranza de su marido, tiene como un vacío dentro de su marido. Tiene una nostalgia y puede tener padres, puede tener hermanos, puede tener hijos, puede tener dinero, puede tener una buena casa, puede tener una estabilidad económica, puede tener salud, pero le falta el amado de su alma. Lo que tenemos la iglesia, el motivo de por qué tenemos tanta hambre de Jesús, es porque en nuestro espíritu sabemos que está lejos. No estoy contradiciendo la palabra, le estoy dando luz a lo que usted oye de la palabra. ¿Por qué buscamos a Jesús? Porque nuestro espíritu sabe, nuestra alma sabe y anhela su venida. Por eso el final del Apocalipsis dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Amamos al Espíritu Santo porque es el único que nos puede revelar a Jesús. Es el único que tiene el permiso del Padre para revelarnos las palabras que Él predicó.
El Espíritu Santo se nos ha sido dado y lleva 2000 años sin subir al cielo. Está aquí en la tierra para velar por la iglesia. Es el guardián de la iglesia, es el protector de la iglesia, es el que le da crecimiento a la iglesia. Es el que llama a los hombres al arrepentimiento. Y es el que produce el querer como el hacer en Dios. Pero el Espíritu Santo no quiere ocupar el lugar de Jesús, aunque manifieste la persona de Jesús. Nosotros, los hombres de Dios, no sanamos ungidos por el Espíritu Santo en el nombre del Espíritu Santo. Oramos declarando sanidad en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo lo que quiere es que la iglesia se prepare para encontrarse con su amado. Y nosotros tenemos que buscar en la Escritura las formas que Jesús hizo para alinear nuestro carácter con el carácter de Jesús. Ayer mi hija se me comprometió. Fue una tarde preciosa, se me comprometió. Y cuando lleguemos a casa, lo primero que le dije yo a mi hija, su madre también, pero yo, digo, hija, ahora la vida te cambia, ahora tienes que prepararte para adaptarte a una nueva vida, una nueva cultura, una nueva familia. Que tenga oídos para oír, que oiga. Ya no puedes hablar allí como hablas aquí en casa. Ya no puedes tener las costumbres allí como las que tienes en casa. Ahora te tienes que mentalizar, que te tienes que adaptar y te tienes que preparar, hija. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia tiene que buscar cómo es su amado, cómo es su esposo, para coger su personalidad. Los que me estén entendiendo un poquito, digan amén. Y hoy el Espíritu Santo me dio una palabra rema para esta casa, para que podamos entender cómo es Jesús, pero no cómo es Jesús siendo el verbo de Dios, sino el Jesús que estuvo aquí en la tierra, con el cual nos vamos a casar. Véngase conmigo a Mateo capítulo 9. Verso 9. Dice así la hermosa palabra de Dios que nos revela Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él en casa, a la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores
al arrepentimiento. Cierra tus ojos por un momento y responde a esta pregunta con un amén. ¿Cuántos sienten un amor por Jesús? Vuelve a cerrar tus ojos y me vuelves a responder con un amén. ¿Cuántos se quieren casar con Jesús? Entonces, si estamos sintiendo un amor por Jesús y nos queremos casar con Jesús, tenemos que prepararnos. Tenemos que coger su cultura. ¿Me están siguiendo? Tenemos que coger su carácter. Tenemos que mentalizarnos que vamos a cambiar de hábitat, del lugar donde nos movemos normalmente, que vamos a coger otras costumbres y otras expresiones. Porque no es el varón quien se adapta a la mujer, es la mujer quien se adapta al varón. No me digas que esto es machista, esto no es machista, esto es ley de Dios. Y la mujer tiene que prepararse para entender a su esposo. Estoy hablando de un esposo de Dios. Estoy hablando de una mente de reino. Estoy hablándole a la iglesia del Cordero. No estoy hablando de un hombre y de una mujer, por favor. No me lleven esto al hombre de hoy en día, porque el hombre de hoy en día yo no le estoy hablando al Jesús, al Cristo del cual nosotros estamos esperando. Y Él es intachable, Él es perfecto. No porque sea hijo de Dios, porque todo lo hace bien. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo Él actuaba aquí en la tierra, para nosotros actuar así también en la tierra. Porque dice la palabra, y vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, nosotros tenemos que ser como fue Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. Así tiene que ser la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando Él venga desde las nubes, se vea a sí mismo en nosotros y nos tome. ¿Cuántos anhelan que Dios se lo lleve cuando venga en su segunda venida? Hay que volver a decir estas frases porque se pierden en la iglesia. La palabra de Jesús vuelve, Jesús vendrá en una nube, nos llevará y sonará la trompeta. Todo esto hay que volver a decirlo porque se pierde y hay que decirlo. Eso es tan Biblia como que Jesús nos ama. Y para eso es que nos estamos preparando. Ese es el fin de nuestra fe, dice la palabra, la salvación de nuestras almas. Yo quiero que noten que Jesús pasa por un lugar y ve a un hombre llamado Mateo, sentado en un lugar despreciado para los religiosos de aquel tiempo. Y ahí llega Jesús el ungido. Alguien diga, Jesús el ungido. El que no concibió pecado, el que nadie podía apuntarlo de un simple defecto. Pasa por un lugar y no se fija en el sacerdote del lugar, se fija en Mateo. Un hombre que no tenía lugar en la sociedad religiosa. Iglesia, te estoy hablando a ti en el nombre de Jesús. Y si eres iglesia, tienes que estar conectada con este mensaje. Se podía haber fijado en aquellos escribas que se conocían el Pentateuco hasta donde iba la coma y el punto. Se podía haber fijado en aquellos levitas que estaban consagrados en el templo. Se podía haber fijado en aquellos cantores que tenía Israel o en aquellos profetas que venían de escuelas de profetas. Se podía haber fijado en el sacerdote de turno, pero se fijó en Mateo.
Iglesia, te estoy hablando a ti en el nombre de Jesús. Dice Cantares, ¿dónde está mi amado que lo busco? Lo busco en mi lecho y no lo encuentro y salgo por las calles. ¿Cuántos de aquí han tenido un hambre por Dios? Una pasión por Jesús. Que han salido de un culto lleno de Dios, pero al día siguiente quieren más de Jesús. ¿A cuánto les ha ocurrido eso? Eso es que no has encontrado todavía su persona. Te estás alimentando de su espíritu, pero necesitas su persona. Y no te vale la foto, ni el perfume de tu amado que lo tienes en la almohada. Quieres tocarlo. Tú quieres tocar la persona de la que amas. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Cómo era nuestro Jesús aquí en la tierra? Yo me quiero preparar, ¿y tú? Y ahora llega, se fija en Mateo y mira dónde estaba. En un lugar sentado, era un banco de tributos y públicos. Era un hombre que no le caía bien al pueblo judío, porque le recaudaba impuestos para el imperio romano. No les caía bien, porque tenía un grupo de soldados a su orden. Entonces iba y le decía a la gente, ¿tú cuánto ganas? Tantas propiedades tienes que pagar tantos impuestos. Y no es para mí, es para César. Y o pagas o te metemos en la cárcel. Y eso él lo decía a un judío, porque Mateo era judío. Y eso al judío lo reventaba. Que uno de su propio pueblo le obligara a pagar impuestos. ¿Estás aquí conmigo? Y ahora llega Jesús y se fija en él. No tan solo que se fija en él, si leéis conmigo, sino que le dice, sígueme. Pero bueno, ¿y este por qué? ¿Por qué te fijas en él? Iglesia, te estoy hablando a ti en el nombre de Jesús. Le dice, ¿y por qué te fijas en él? Pero qué cosa buena tiene este tipo. Claro, la mente maliciosa pudiera pensar, claro, esto es lo que está buscando, es que a él no le cobre impuestos o que no le cobre impuestos a la casa de su padre, porque como tiene un poder para sanar, irá buscando cambiar favor por favor. Yo te sano y tú no me cobras. Pero Jesús no trapichea. Alguien diga, Jesús no trapichea. Jesús salva. Ven y sígueme. Y ahora no tan solo eso, sino que cuando se levanta y le sigue, se lo lleva a su casa. En la casa que tenía Jesús. Y escúchame, y no tan solo que se llevó a Mateo, sino a los amigos de Mateo. Porque los publicanos y los pecadores no eran amigos de Jesús, eran amigos de Mateo. Y los sienta a la mesa y les pone de comer y come con ellos. El puro, el intacto, el ungido, el que había venido de estar 40 días en ayuno con el Espíritu Santo. Aquel que se pone en un lugar santo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquel que oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Ese se rodea de pecadores, de gente despreciada por el pueblo, y se siente a gusto y feliz. Y los que estaban alrededor le dicen, pero bueno, pero ¿cómo este hace esto? Llevamos tantísimos años sin ver un verdadero profeta que porte y cargue el poder de Dios, y para uno que tenemos se nos corrompe. Habíamos puesto nuestras esperanzas en Juan, pero Juan solo tenía una palabra de poder, pero no hizo ningún milagro. Ahora llega este que tiene palabra de poder y milagros. El asunto es que a Juan lo hemos perdido porque le han cortado la cabeza, y ahora este que ahora es la luz de Israel, ahora se nos corrompe. Pero Jesús no se corrompió.
Jesús estaba mostrando un carácter. Estaba mostrando el corazón del Padre. Una nueva forma que el Padre quería que lo conocieran. Porque Jesús mostró una versión diferente, conocida del Padre. Jesús es la manifestación del amor del Padre. El Padre tenía que manifestar al grado que amaba a la humanidad, pero no quiso dejarlo todo en yo te amo. Quiso mostrarlo. Y Jesús es la manifestación hecha carne del amor que siente el Padre por ti y por mí. Y todo lo que hizo Jesús fue para manifestar el carácter que hasta entonces no se había conocido del Padre. Lo que se había conocido del Padre es que el pueblo que no le honró murió en el desierto. Hasta ahora el carácter que se había conocido del Padre es: si tú la haces, tú la pagas. Hasta ahora el carácter que se había conocido del Padre era: escojo a uno y los demás que lo sigan a ese, y solamente es que por ese es que puede haber una reconciliación conmigo, pero más nadie más puede acercarse a mí. Hasta ahora el carácter que se había conocido del Padre era: como no se levante un hombre que me honre, todo el pueblo perecerá. Pero llega Jesús y muestra otra parte del Padre. ¿Cuál es? Venid a mí, todos los que estéis cargados. Otra versión del Padre. ¿Dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Y todas las palabras que dijo Jesús no las dijo por su cuenta. Las dijo porque el Padre dijo: quiero que hagas esto, quiero que reveles esta parte de mí. Y ahora, hijo, vas a manifestar mi amor envuelto en misericordia. Yo no dejo de ser el Dios de la justicia, pero voy a dilatar lo máximo posible mi amor y mi misericordia para con el hombre. Y le hacen la pregunta: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Porque a él no se atrevían a decírselo, se lo dicen a sus discípulos. Y ahora Jesús dice una palabra que es donde la iglesia tiene que agarrarse para manifestar el amor de Dios en la tierra. Y es: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Uno de los problemas que puede tener la iglesia de hoy es querer convertirse continuamente unos a otros. Con todo mi cariño te digo, yo ya más no te puedo convertir. Te puedo pastorear, pero yo ya no te puedo convertir más. Pero es que si aquí viniera otro, mucho más ungido que yo, mucho más tiempo ministerial que yo, no te podría convertir más. Pero sí que podemos convertir al no convertido. Sí que podemos llevar un mensaje al ignorante. Sí que podemos traer a alguien de fuera adentro. Y nosotros no podemos estar buscando continuamente complacernos los unos a los otros, porque así es como se crean las sectas y las religiones. Cuando dejamos de caminar en el camino que Jesús trazó para caminar en nuestros propios caminos. Entonces, cuando una parte del camino no me guste, la cambio. Y así es como van saliendo normas y van saliendo costumbres que aparentemente son santas, pero son humanas, aunque parezcan cristianas. Y de ahí es donde viene la perdición de la iglesia. No son los sanos, dice Jesús, lo que necesitan, son los enfermos. Si yo quiero coger el carácter de Jesús, lo primero que tengo que arrancar de mi vida es el prejuicio al que dirá otro cristiano.
Porque muchos de nosotros entramos en una competitividad ministerial. ¿Qué iglesia tiene más esto? ¿Qué pastor es más lo otro? Bendigo yo desde aquí a todos los pastores en el mundo mundial. Pero no me importa la opinión de ninguno. Bendigo a todas las iglesias del mundo mundial. Pero no me importa la opinión de ninguna. Porque a mí no me llamó el Señor a salvar pastores. A mí no me llamó el Señor a salvar iglesias. A mí me llamó el Señor a salvar pecadores. Pero es que te está criticando el pastor fulano. No me importa tu crítica. Porque hasta aquí me trajo Jehová, no tú. Pero es que aquella iglesia no te invita. No me importa. Si lo que soy, como dice Pablo, por la gracia de Dios. Esta mañana salgo de mi casa y me encuentro a un hombre con un perrito al lado de mi coche. Y me saluda, lo saludo. Y empezamos a hablar de cosas naturales y sencillas, de un padre a otro padre. Cosas que no tienen nada que ver con el pastorado, ni con la vida de Dios, ni con el mensaje de salvación. No le testifiqué, solamente hablábamos del error que había hace unos años en ir al banco y por un poquito más de cuota mensual te enlazaban en un préstamo más alto. Esa fue la conversación. Me monto en mi coche y cuando cierro la puerta, arranco mi coche, me pica la ventana. Digo, dime. Una pregunta, me dice, ¿tú no puedes hacer una oración por mí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le pides a tu Dios que me ayude? Porque no lo estoy pasando bien. Yo no le había testificado. No le había dicho ni que soy pastor. No le había dicho ni Cristo te ama. No le había hablado de la Biblia. Pero él me conocía. Yo cerré mi coche y me toca la ventana. Bajo la ventana. ¿Tú no puedes orar por mí? Pídele a tu Dios que me ayude. Digo, claro que sí que puedo orar por ti. Digo, dame la mano. Y le cojo la mano y oro con él la oración del acuerdo. Y era un inconverso. Porque la Biblia no es para los cristianos. La Biblia es para los hombres. Jesús no fue dado para los cristianos. Primero que no existían cristianos, pero quiero que entiendas ese concepto. El cristiano. No. Jesús fue dado a los hombres. Y le digo, ponte en acuerdo conmigo, vamos a orar. Y empecé a orar por él. Él con el perrito en su mano y con otra mano la mía. Y cuando termino de orar, le digo, ya hemos orado. Dios te va a oír. Cualquiera que me viera diría, pero ¿cómo este hombre se atreve a hacer la oración del acuerdo con un inconverso? Porque eres un religioso. Claro que me siento con pecadores en la mesa de Dios. Claro que me siento con gente que no tiene conocimiento de lo que es la Escritura en la mesa del Señor, para que coman del pan de la liberación, que es para aquellos que tienen un deseo de Jesús y no saben cómo.
Esta mañana fui a dejar a mi hija para que se fuera con mi consuegro. 5 días con ellos a su casa allí en San Lucas. Y el suegro de mi consuegro nunca ha ido a una iglesia, nunca fue a un culto, nunca habló con ningún pastor. Y me dice: yo quisiera poder hablar contigo. Me dice esta mañana: yo quisiera poder hablar contigo para que me hables del amor de Dios. Yo me lo quedo mirando y le digo: tío, porque nosotros los gitanos guardamos ese respeto y decimos tío a las personas mayores. Tío, ahora no es el momento, pero cuando yo vaya a ver a mi yerno, nos sentamos usted y yo y le hablo del amor de Jesús. Yo no fui quien le dijo de hablarle, fue él quien me pidió que yo le hablara. Ocurre algo cuando tú vives la vida de Jesús, y es que tú no necesitas un púlpito, tú no necesitas 4 paredes para manifestar el amor de Dios. La gente ve en ti un brillo, la gente ve en ti una cosa y que no sabe qué cosa, pero quieren esa cosa. El asunto es cuando nosotros queremos ser tan espirituales, tan espirituales, tan espirituales, que sacamos a Jesús del lugar para entronarnos nosotros. La iglesia tiene que entender que la calle es el lugar donde manifiesto el amor que recibo aquí. Si nosotros entendiéramos eso, nos cargaríamos de la presencia del Espíritu Santo para que nuestras palabras estuvieran ungidas y la gente de fuera viera el Cristo que llevamos dentro. Ayer por la noche estoy cerrando con el director del hotel y viene y me dice: nunca me he encontrado yo a nadie con la calidad que he visto aquí. El director de un hotel que ha hecho numerosos eventos y viene y me dice: nunca me había encontrado yo a gente con la calidad de la que me he encontrado aquí. Digo, ya le dije que nosotros éramos cristianos. La luz que nosotros portamos dentro, iglesia, le estoy hablando a la iglesia de Cristo, la luz que porta dentro el mundo la anhela. El día 11 de febrero vamos a traer almas para Jesús. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Estoy muy contento con esta casa, estoy muy contento con esta iglesia, pero déjame decirte, no podemos dejar de trabajar hasta que Cristo venga o partamos con Él. Yo deseo, pero con todo mi corazón, iglesia, que demos una lección en este país. Porque esta iglesia ya no se queda solo aquí, es una influencia a nivel nacional. Que demos una lección en este país de lo que es una mente liberada por el reino y la influencia del Espíritu Santo. No sabemos predicar cuando hay homosexuales entre nosotros. Condenamos. No sabemos predicar cuando hay gente de diferentes culturas entre nosotros. No sabemos predicar cuando hay personas que no guardan lo que se cree ante la cultura, que es lo normal. Enseguida sacamos el látigo o el hacha predicando. Y ese no es el corazón de Jesús. Porque, escúchame, antes de juzgar un caso hay que examinar. ¿Por qué esta persona comete esta falta que la Biblia le llama pecado?
Hay que estudiar a la persona, no el pecado. Nos hemos convertido en profesionales del pecado, pero estamos ignorando continuamente a la persona. Y el pecado puede ser limpiado en un momento por un acto de arrepentimiento, y la sangre de Cristo limpia la mentira más pequeña como el acto inmoral más grande. Cuando nuestra mente cambie, nuestro cuerpo cambiará. Queremos una iglesia grande, con diferentes culturas y gente de todos los colores. Pues tienes que predicar el único evangelio que existe: el evangelio de Jesús. Yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos, dice. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué queremos convertir? ¿Por qué queremos sanarnos si estamos sanos? ¿Por qué no entrar en ese espíritu de amor? Para que nuestra alma se ponga afine al alma de Jesús. Yo me quiero ir con Cristo, ¿y tú? Yo quiero ser arrebatado por Cristo, ¿y tú? Tenemos que hacer lo que Él hacía. Pasar olímpicamente. Alguien diga, olímpicamente. Pero así, olímpicamente. Es que te va a criticar el pastor, y a mí qué me importa. Si yo no voy a salvar a ese pastor. Mira lo que hizo la iglesia del apóstol Bertucci en Venezuela. Esto es lo más fuerte que yo he escuchado. Cogieron un grupo de 5 jóvenes, varones. Se fueron con las camisetas del Evangelio Cambia a un prostíbulo que estaba cerca de la iglesia. Y cada uno llevaba $100. Porque una hora con una prostituta era $20. Cada uno llevaba $100. Entonces cada uno de ellos iba y le decía a una prostituta: quiero estar contigo 5 horas. Y la prostituta decía: wow, 5 horas, $100. Sí, por adelantado, toma. Ahora le decía: vístete y te voy a hablar de Jesús. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Yo nunca lo había escuchado. A mí eso me rompió los moldes. ¿Sabéis qué es hoy ese prostíbulo? Es una casa de oración de 24 horas al día. Las cosas de Jesús rompen esquemas. Habían algunas que se vestían y otras que no se vestían. Y ellos seguían evangelizando. Escúchame, al mes siguiente volvían a tomar $100 y iban a la misma prostituta. Ella, cuando lo veía, ya sabían que venía por ella y sabía que se iban a ganar $100 por solo oír hablar de Jesús, creyendo que se estaban riendo del muchacho. Al final todas las mujeres acabaron convertidas. Tuvieron que cerrar y la iglesia compró el local. Ese es el nivel mayor de una mente abierta en el mundo cristiano que yo conozco. Lo demás es cuento. Pero ¿cómo que te sientas con Mateo? Claro, porque veo un apóstol. Tú ves a un pecador, yo veo un apóstol.
Entonces la iglesia tiene que entrar en ese calibre, en esa dimensión. ¿Por qué no crees más en las operaciones del Espíritu Santo que no en las críticas del religioso? ¿Qué te importa el presente de esa persona? ¿Sabrás tú el futuro que tiene esa persona en Jesús? Anoche cuando yo llegué a mi casa, viendo cómo el Señor había controlado todo, estaba solo en la calle y a las 3 de la mañana me puse a orar. Y le dije: Señor, sin ti yo no sería nada. De todo has tenido control. Me has guardado de todo lo malo, Señor. Mi persona sin ti no tiene valor ninguno. No sentí frío ninguno. Había un fuego de Dios en mi corazón. Porque lo que produce el Evangelio en una persona, hermano, lo dignifica, lo llena de gloria, lo enriquece, le da valor ante los hombres. No es el nombre. No. Es la vida de Jesús dentro. Te hace que la gente te vea como lo que es Jesús, un Señor. La gente con Jesús se comportaba como Él los trataba. Jesús los trataba como señores y ellos se comportaban como señores, aunque ante la sociedad no fueran dignos. A mí cuando este hombre me dijo: ¿puedes orar por mí? Yo dije: pero Señor, pero qué dicha me estás dando, Señor. Qué dicha me estás dando. Una simple oración, hermano. Y no le dije: vente al culto. Yo no dije eso. Yo oré por él. El día 11, vamos a trabajar para el día 11. ¿Cuánto? El día 11. Vamos a trabajar para que aquí venga gente a recibir un mensaje del Señor. ¿Cuántos quieren trabajar con su pastor? Mañana lunes empezamos un ayuno de 5 días, con una comida sólida al mediodía nada más. Por la mañana, por la tarde y por la noche a líquidos o caldos. Ahí no entro yo. Pero a mediodía una comida sólida, pero con el fin, hermanos, de afinar nuestra alma para Jesús. Sé que estamos trabajando, sé que somos padres de familia, no podemos estar en ayunos completos de momento, pero sí que afinarnos. Por la mañana tomamos nuestros líquidos, nuestros zumos, nuestros batidos, lo que tú quieras, pero el líquido. A mediodía una comida sólida y a partir del día, de mediodía igual. Y 40 minutos diarios de oración. Porque el sábado viene aquí la profeta Marcela Costa. Y vamos a tener 2 días de cultos proféticos. Yo quiero que el Señor utilice a esta mujer de Dios para que traiga palabra, para que ore por nosotros, para que nos bendiga. Somos una casa que busca a Dios. Somos una casa que busca a Jesús. Ponte de pie conmigo. No sé si a alguien le bendijo este mensaje. Miren, no sé si se han dado cuenta algunos, pero nuestros hijos crecen. Nos vamos haciendo mayores. Esta casa va creciendo. Y le estamos dando a nuestros hijos una cultura preciosa, libre de prejuicios y de racismo, donde la palabra de Dios se ha convertido en nosotros el alimento de nuestra alma. ¿Saben qué le digo? Yo quiero seguir trabajando para que en esta casa haya este espíritu y nunca se pierda. Levanta tus manos conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús, recibo a tu maravilloso espíritu para que siga formándome, adiestrándome y preparándome para mi amado. Renuncio ahora a toda mentalidad terrenal y quiero vivir la vida del Espíritu. Espíritu de Dios, ayúdame a ayunar esta semana. Dame las fuerzas que no tenga.
provoca en mí el hambre por Dios. Y el sábado que viene necesito una palabra. Dámela, Señor. En el nombre de Jesús. Dios mío de mi vida, yo amo a Jesús y lo espero. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te espero el jueves a las 7 de la tarde para tener nuestro culto al Señor. Dios te bendiga. Saluda a alguien en el nombre del Señor.